Bien, Carol Traders, vamos con la segunda parte de lo que es liquidez interna y externa. Y aquí vamos a estar hablando un poco de liquidez externa. Bien, antes del ejemplo, nosotros acá tenemos que saber que la liquidez externa yo lo veo principalmente en temporalidad diaria y H4. ¿Para qué me va a servir la liquidez externa? Para buscar una reversión, pero no una reversión completa. Entonces, por ejemplo, suponemos que el precio viene de una estructura diaria, bien, estructura macro diaria, que viene subiendo. Bien, lo que te acabo de dibujar es diario. Vamos a dejar aquí un color azul. Bien, entonces, nosotros identificamos el punto externo diario o H4, donde está este punto y este siguiente punto. Y todo lo que pasa ahora, a ver acá, ahí. Y todo lo que viene pasando en estos momentos es un retroceso en H1. Bien, entonces acá. El precio viene retrocediendo en H1. Bien. Hasta que llega al punto diario. Bien, al punto diario. Entonces, ya sabemos identificar. Ah, perfecto. Aquí el precio, como llegó a un punto diario, tiene gran probabilidad de que esto siga subiendo, ya que viene con potencial movimiento alcista diario. Lo que debe hacer el precio es llegar de liquidez externa a liquidez externa que está por acá. Bien, ese debería ser el movimiento. Ahora, nosotros que ya identificamos esto, sabemos que el precio ahora tiene un punto en el cual es una zona de oferta, pero esa oferta es una oferta de H1. Entonces aquí probablemente debemos esperar a que el precio se alinee con lo que viene haciendo diario. Ahora, diario y H1 se está alineando alcista, por ende ya identifico que esto va a ser un retroceso, pero para seguir subiendo. Y todas las zonas entre medio que nosotros vimos como potenciales zonas de venta son zonas de reacción para que el precio efectivamente cause reacciones hasta llegar. El precio puede ser lo que quiera hasta que llegue al punto de liquidez externa. Bien, ahora, por ejemplo, si nosotros identificamos el precio, tenemos una zona donde nace el movimiento que llega al punto de liquidez externa. Suponiendo que este punto es un punto de H4 o también puede ser la confluencia a lo mejor de un punto diario como un patrón de continuación. Entonces, el precio al llegar al punto de liquidez externa, al precio puede reaccionar ya sea por inducción o dentro del cajón. Bien, y lo normal es que el precio vaya de zona a zona. Quiere decir que si esto me hace un alto de diario, el precio debería llegar de diario a diario. Si esto, por ejemplo, saco un diario y tengo un punto causante diario que está acá, esto va a ir de diario a diario al siguiente punto diario. O si es un punto de H4, pues de H4 a H4. El precio va de zona a zona como un ping-pong. Si el precio está reaccionando en una zona de demanda diaria, pues el precio debería ir a una siguiente zona de oferta diaria. Si el precio va reaccionando de una zona de oferta de H4, pues el precio de ahora debería llegar a una zona de demanda de H4. Bien, entonces, pero tú me estás diciendo que el precio eh, debe revertir la liquidez externa. Efectivamente, va a revertir. Pero ¿qué va a revertir? Lo que el precio va a revertir es lo que te deje acá en H1, en M30, en M15, en M5. Y todo lo que tú veas por acá, el precio lo va a revertir hasta llegar a un siguiente punto donde aquí sí va a dar el movimiento alineándose con lo que venía haciendo antes. Bien, eso es liquidez externa. Yo principalmente lo veo en H4 diario. Bien, para poder saber dónde estoy mejor ubicado, dónde puedo buscar una posible reversión del movimiento y saber aprovechar esos movimientos. Ahora, vamos a ver unos ejemplos rápidos a la gráfica, donde por ejemplo, yo acá tengo un máximo, lo cual y lo identifico como liquidez externa y tengo acá también liquidez externa del movimiento. Bien, vamos a cambiar de color. Liquidez externa arriba, liquidez externa abajo. Ahora, el precio, ¿por qué sube de esa forma y no cae, no se devuelve? Pues bien, veamos qué es lo que está pasando. Yo acá a la izquierda de la gráfica tengo que ver el precio a qué reaccionó. Lo voy a marcar. No sé qué tengo ahí. Probablemente tenga algún punto diario o semanal y por eso el precio reaccionó de esa forma. Entonces me voy a ir a diario. Voy a identificar qué hay ahí.
Y pues bien, yo acá tengo un Fair Value Gap en temporalidad macro diaria. Aquí tengo un Fair Value Gap donde el precio reaccionó, donde lo trazo desde acá hasta acá e identificamos si esto llegó o no al precio. Bien, y ahí el precio, claro, llega levemente y da la reacción. Ahora, si no fue tan al filo, pues vamos a ver si semanal si hay algo. Bueno, en semanal sí tenemos una tremenda vela, donde ahí sí el precio da un movimiento. Tenemos toda esa vela, donde el precio tiende a dar esa corrección desde acá para allá. Entonces, como te venía diciendo, el precio, por ejemplo, va a ir de zona a zona. Mira, el precio reacciona a esta tremenda vela semanal, ¿verdad? Ahora el precio debe ir a un siguiente punto de vela semanal. ¿Cuál siguiente punto de vela semanal tenemos? Pues este de acá. Este de acá. Y el precio llega y lo toma. O puede quizás llegar más arriba. No lo sabemos. Bien, pero no nos vayamos para otro lado sin antes pasar primero por el paso 11, que es la clase, ¿verdad? Entonces, volvemos a H4. Y ahora ya sabemos del por qué el precio llega a ciertas zonas. Considero que el precio puede seguir subiendo a pesar de que hayamos marcado este punto, pero si llegó a este punto semanal y puede haber una liquidez externa, te decía de H4 diario, ¿verdad? Entonces, ahora el precio puede llegar a puntos de H4 y darse la vuelta. Entonces nosotros estamos viendo, tenemos un punto de H4 por acá, un siguiente punto de H4 por ahí. Vamos a ver aquí en diario. Perfecto. De diario a diario, considero que el precio puede llegar a este punto. Bien, a ese punto. De una zona diaria a un siguiente punto diario que es este que está acá. Bien, entonces si yo me voy a 4 horas, o más bien una hora, todo lo que yo tenga internamente, que es esto, por ejemplo, aquí yo tengo un mínimo, el precio claro reacciona, pero finalmente lo rompe. Un siguiente punto, el precio reacciona, después ¿qué hace? Lo rompe. Un siguiente punto, el precio lo mitiga y ahora quiere hacer romperlo. Entonces, hasta que el precio llegue acá, probablemente sí genere una reacción donde vaya a tomar todos esos puntos de liquidez que el precio fue generando. Ya que hay zonas más arriba, como esta línea amarilla que tengo ahí, donde realmente está lo externo de toda la estructura macro. Entonces, para ver ahí, ¿qué va a hacer el precio? Y volvemos al ejemplo. Ya sabemos que el precio puede llegar acá, perfecto. En algún futuro estaremos atentos. Entonces, enfócate acá. Nosotros aquí tenemos un cambio de estructura, cambio de carácter, voz, market structure shift, como lo quieras llamar, lo importante es que entiendas el concepto. Y esto ya está cambiando cuando el precio llegó a un punto macro. Bien, macro. Entonces, yo aquí identifico liquidez interna. Liquidez interna. ¿Para qué la liquidez interna? Para una corrección o continuación del movimiento. ¿Qué hace el precio cuando llega acá? Pues manipula y da el movimiento para luego ¿qué? Seguir subiendo. ¿Dónde llega el precio? El precio, por ejemplo, llega. También manipula ese máximo, mira. También lo manipula. Manipula ese máximo y luego da el movimiento correctivo. Ahora, ¿dónde llega este punto? Todo tiene una lógica, todo tiene un concepto. Este punto me está llegando a un Fair Value Gap de H4, que es este de aquí. Ahí reacciona el precio. Bien, bueno, le faltó un poquito. Pero ahí reacciona, ¿pero para qué? Para seguir subiendo. ¿Por qué? Porque lo externo está más arriba. Bien, entonces, saber que si yo estoy en liquidez interna va a ser para qué? Para una corrección hasta llegar a un siguiente punto que me dé entradas, posibilidades de compra para llegar a ese siguiente punto. Bien, entonces, estar atentos. Y de la misma forma, por ejemplo, acá el precio, una vez que llegue al diario, tendré que ver H1 si se alinea o H4 igual que esto de acá para buscar confirmaciones alcistas hasta llegar allá. Y todo lo que el precio me haya generado aquí como una zona de oferta va a ser para buscar una posible corrección. Se rompa y seguir buscando hacia la liquidez externa. Entonces, liquidez interna para corrección o continuación del precio y las reversiones para buscar movimientos de zona a zona, de H4 a H4, de diario a diario y saber que la liquidez externa es para revertir
los puntos macro. Por ejemplo, si yo veo un punto de liquidez externa en H4, ese punto va a ser de H4 a H4, o acá como lo estamos viendo en vivo dentro de este análisis, en lo cual el precio, por ejemplo, me saca un punto diario, con esas mechitas, por ende el precio debe ir de un punto diario a diario. ¿Dónde tengo mi siguiente punto diario? Pues acá tengo un punto diario. Y cuando el precio llega a un punto diario, siguiendo el order flow de lo que va haciendo, tengo impulso, retro, impulso, retro, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso para llegar acá o quizás acá. No lo sabemos. Bien. Entonces ya de esa forma puedo lograr centrarme en la gráfica y saber dónde estoy ubicado y saber que de momento el escenario apunta a compras dentro de que sean continuaciones. Yo voy a poder comprar posiciones más largas tipo swing y saber que las ventas son modos correctivas para quizás para el día. Bien, que es la operativa que voy aplicando. Bien, entonces aquí ya queda identificar dónde estoy posicionado, qué es lo que tengo que hacer para buscar posibilidades de ventas o compras en base a liquidez interna o externa. Nos vemos ya en la siguiente clase donde vamos a estar viendo cómo poder confluenciar las temporalidades H4, H1 diario y sacar un mayor provecho al riesgo-beneficio y nuestros stop loss quizás poder disminuirlos un poquito. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.